Hoy veremos el tema de estudio y reflexión número 4, en el que hablaremos de la identidad y las características principales de los movimientos eclesiales. Hagamos una breve mirada histórica. El cardenal Joseph Ratzinger, en su conferencia Los movimientos eclesiales y su colocación teológica en el Congreso Mundial de Movimientos Eclesiales de 1998, nos dijo: se tienen siempre nuevas irrupciones del Espíritu Santo que vuelven siempre viva y nueva la estructura de la Iglesia. Encontramos los que son los llamados movimientos apostólicos, como el monaquismo de San Antonio y de San Basilio en el siglo III y IV, la reforma monástica de Cluny en Francia en los siglos X y XI, o las órdenes mendicantes del siglo XIII. También vemos los importantes movimientos de evangelización de los jesuitas en el siglo XVI, como el movimiento misionero del siglo XIX. En todos ellos, el Espíritu Santo ha dado carismas nuevos a la Iglesia, promoviendo la conversión y la reforma de la Ecclesia Sempre Reformanda. Con el Concilio Vaticano II tenemos la novedad de la vida de la Iglesia, en donde aparece la novedad de los movimientos, que enraizan su propia esencia en la eclesiología de la comunión. Sobre estos carismas nos dice la Constitución Lumen Gentium, en el número 12. Los carismas deben ser recibidos con gratitud y consuelo, porque son muy útiles a las necesidades de la Iglesia. Conocemos grandes movimientos como los focolares, Comunión y Liberación y otros, que si bien surgen antes del concilio, es gracias a él al que alcanzan un gran apoyo, expansión y difusión. En la exhortación apostólica Christi Fideles Laici número 29, San Juan Pablo II afirma: podemos hablar de una nueva etapa asociativa de los fieles laicos. En efecto, junto al asociacionismo tradicional y a veces desde sus mismas raíces, han germinado movimientos y asociaciones nuevas con fisonomías y finalidades específicas. Tanta es la riqueza y la versatilidad de los recursos que el Espíritu alimenta en este tejido eclesial, y tanta es la capacidad de iniciativa y la generosidad de nuestro laicado. También Benedicto XVI nos aclara mucho cuando nos afirma que los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades son una de las más importantes novedades suscitadas por el Espíritu Santo a la Iglesia por la actuación del mismo Concilio Vaticano II. Nos dice textualmente: después del concilio, el Espíritu Santo nos ha regalado los movimientos. A veces al párroco o al obispo les pueden parecer algo extraños, pero son lugares de fe, en lo que los jóvenes y los adultos experimentan un modelo de vida en la fe como oportunidad para la vida de hoy. Por eso les pido que salgan al encuentro de los movimientos con mucho amor. En ciertos casos hay que corregirlos, insertarlos en el conjunto de la parroquia o de la diócesis, pero debemos respetar sus carismas específicos y alegrarnos de que surjan formas comunitarias de fe en las que la palabra de Dios se convierte en vida. No cabe duda, como San Juan Pablo II nos dice, los movimientos y nuevas comunidades eclesiales son la respuesta suscitada por el Espíritu Santo a este dramático desafío del fin del milenio. La naturaleza de los movimientos eclesiales. ¿Cuál es el lugar de los movimientos en la Iglesia? El cardenal Rilko nos orienta afirmando que la correcta colocación teológica de los movimientos en la Iglesia se ha de individuar en la apostolicidad, pues como dice el cardenal Ratzinger, contribuyen a asegurar la continuación de la misión de Jesús de hacer discípulos a todas las naciones y de llevar el Evangelio a todos los confines de la tierra. Por ello, hay que destacar que de esta apostolicidad surge un vínculo particular de los movimientos en unión con el sucesor de Pedro. Nos dirá sobre esto el cardenal Ratzinger en su texto, Los movimientos eclesiales y su colocación teológica. El papado no creó los movimientos, pero se convirtió en su respaldo más importante. El Papa tiene necesidad de estos servicios y estos, los laicos, tienen necesidad de él en la reciprocidad que se realiza, pues aparece una sinfonía de la vida eclesial. Ahora, intentemos aproximarnos a la definición de los movimientos. El mismo cardenal Ratzinger nos dice que debemos evitar definiciones demasiado rigurosas, pues el Espíritu Santo siempre nos tiene preparadas sorpresas. San Juan Pablo II
en el mensaje a los participantes del Congreso Mundial de los Movimientos Eclesiales, afirmó que un movimiento es una realidad concreta, una realidad eclesial, en la que participan principalmente laicos, un itinerario de fe y de testimonio cristiano que basa su método pedagógico en un carisma preciso otorgado a la persona del fundador en circunstancias y modos determinados. El padre Fidel Fernández nos dice sobre los movimientos que son aquellas realidades nacidas en el seno de la Iglesia a partir de particulares carismas y experiencias cristianas que han generado una vida nueva en la Iglesia. El padre Gianfranco Ghirlanda nos dice sobre los movimientos que son aquellas formas asociativas que tienen su raíz y origen en un específico don del Espíritu, elemento que une diversas vocaciones de ambos sexos, diferentes órdenes o categorías de fieles, caracterizados tanto por la diversidad de edades como por la diversidad de grupos socioculturales de pertenencia. Además, dice, en ellos hay una implicación de la persona en su globalidad, en cuanto que se exige un estilo de vida conforme al carisma, que a menudo conlleva compartir los bienes y la vida fraterna en común, así como en todos los casos también el sometimiento a una autoridad, la dedicación a obras apostólicas del movimiento y en muchas un impulso misionero y una fuerte apertura ecuménica. ¿Cuál es la colocación canónica de los movimientos? Ciertamente, en el Código de Derecho Canónico no existe una definición jurídica de movimiento. Se les configura jurídicamente como asociaciones de fieles. En este sentido, el Concilio Vaticano II afirmó el derecho de asociación de todos los fieles. En función del bautismo, pueden asociarse con fines espirituales o con fines apostólicos. Nos encontramos que estas nuevas comunidades se distinguen especialmente por el fuerte sentido de integración, de comunión, de comunidad. También encontramos formas nuevas de vida consagrada que se caracterizan por seguir los consejos evangélicos con un cierto vínculo sagrado. Estas formas de asociación se distinguen también del asociacionismo tradicional que en la Iglesia ha habido, como la Acción Católica u otras también. ¿Cuáles son los criterios de eclesialidad que debe de tener un movimiento? En Christi Fidelis Laici, de San Juan Pablo II, nos dice: primero, debe dársele un primado a la vocación de todo cristiano a la santidad. Segundo, la responsabilidad de confesar la fe católica. Tercero, el testimonio de una comunión firme y convencida en relación con el Papa, el Obispo y la Iglesia Universal. Esto supone, claro está, acoger las enseñanzas doctrinales de la Iglesia y reconocer la legítima pluralidad de las diversas formas asociativas de los fieles en la Iglesia. Cuarto, conformidad y participación en el fin apostólico de la Iglesia, que impregne con el espíritu evangélico a estas comunidades. Quinto, el compromiso de presencia en la sociedad humana, que defienda la dignidad integral del hombre. Otros rasgos, además de estos 5 que acabamos de mencionar y que no podemos olvidar, son la identidad bautismal, la vivencia del Evangelio, la pertenencia a una comunidad, la complementariedad de los estados de vida laicos y consagrados, estrecho vínculo con el Papa y el celo misionero y evangelizador. Concluyamos reconociendo la cercanía que los papas han tenido con los movimientos. San Juan Pablo II y Benedicto XVI han tenido una fuerte cercanía. Todos los movimientos eclesiales se reunieron con ellos respectivamente en 1998 y en 2006. El Papa Francisco también ha mostrado esta gran cercanía con su afirmación sobre los movimientos, que dice que son un don y una riqueza para la Iglesia, haciendo alusión constante en su pontificado de la necesidad de la dulce y confortadora alegría de evangelizar, como lo enseña la carta encíclica Evangelii Nuntiandi de su santidad Pablo VI. Reflexionemos, pues, sobre la naturaleza de los movimientos, haciendo nuestras las palabras del cardenal Ratzinger en su mensaje en el segundo Congreso Mundial de Movimientos Eclesiales, y recita así: los movimientos son una novedad de vida, de persona y comunidades capaces de dar un testimonio eficaz de amor, de unidad y de alegría.